Hola, gracias. Bueno, yo he quedado un poco estupefacto, ¿no? El clima, toda la naturaleza existe como siempre estaba antes. Bueno, y sin embargo, los científicos hablan del agujero de la capa de ozono y que está justamente en el hemisferio sur, Antártida. También hablan de subagujeros y otros hablan de coladeras. Bueno, de todas maneras, lo que nosotros como habitantes de aquí del valle experimentamos en forma práctica es que en tiempos anteriores, bueno, cuando yo era joven, no hace mucho, resulta que en carnaval nos exponíamos al sol durante toda una tarde, jugando con agua, echándonos ahí en la vereda. No, aquí hay mucha gente de mi edad, ¿no? Pedro Vaca, que sabe muy bien, mucha gente sabe muy bien cómo en Tarija, culturalmente la gente se exponía bastante al sol y no pasaba nada. Al menos, bueno, salía uno con la espalda roja, la abuelita le ponía una pomadita y dormía tranquilamente. Pero sin embargo ahora es macho, yo digo, es macho el que dura media hora al sol, porque sale totalmente rojo, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Debe tener alguna explicación, ¿no? Ahora, me parece interesante saber cómo miden el espesor de la capa de ozono en nuestro país, ¿no? Bueno, yo no sé mucho del tema, pero quisiera saber si lo miden en forma directa, es decir, van hacia bueno, 10.000 metros, no sé a qué altura está la capa de ozono, con un globo, con no sé qué, pero van a medir el espesor de la capa de ozono, no sé, yo no sé sobre el tema, ¿no? Pero quisiera saber si miden en forma directa o métodos indirectos, que realmente podríamos confiar, ¿no?, en ella. O es que realmente estamos asumiendo datos que nosotros no hemos medido en forma directa, ¿no? Y otra cosa, si hay este instituto que está organizado en La Paz y que está midiendo la radiación ultravioleta en todos los departamentos, que se dé una alerta temprana, como se hace con los pronósticos climatológicos, y que creo que en otros países también se está aplicando, ¿no? Que por ejemplo el día de mañana vamos a tener una radiación que es muy alta, entonces se alarma a la población para que tenga mucho cuidado, que no se expongan al sol, etcétera, ¿no? Entonces esas serían básicamente mis preguntas. Muchas gracias en primer lugar por la invitación y felicitaciones a los expositores. Al doctor Zarate lo conocía solamente a través de los medios de comunicación y no sabía que él trabajaba con este tema tan importante. Bueno, mi pregunta es acerca de una duda que me ha quedado cuando expuso el doctor Zarate. Dijo que el sol afecta, las radiaciones ultravioletas afectan de la misma forma a las personas de piel clara como a las morenas o pieles más oscuras, ¿no? Y el doctor dijo que las personas con piel blanca son las más sensibles a los rayos ultravioletas. Entonces, me parece una contradicción, ¿no? Eso quisiera que me aclare. Y por otra parte, siento en esta última época que estando instantes en el sol, la piel comienza a arder, ¿no? Especialmente cuando estoy conduciendo, mi brazo izquierdo se quema profundamente, así instantes que estoy por el sol, ¿no? Y antes no sentía esa radiación tan fuerte. Muchas gracias. Asistente habló sobre poniendo en duda, ¿no?, que la capa de ozono no haya variado, que hay efectos que la gente siente.
esto del sentir de la gente es algo que debemos tomar con mucho cuidado, ¿no? Si salimos ahora a la calle, 3 personas, uno va a decir que hace mucho frío, otro va a decir que no, que hace frío como siempre, el otro no, que hace un día de calor. La única manera de dirimir esas controversias es midiendo. Para esto está la ciencia. Entonces, lo que nosotros reportamos es que las medidas que estamos tomando muestran que no hay variaciones. Puede ser que haya percepción diferente. El hecho que no haya pasado nada, hay que dar gracias a Dios. Si la gente antes se exponía mucho y no le pasaba nada, pero sabemos realmente que no pasó nada, sabemos que no haya habido algún problema en la piel después de varios años, sabemos que no son efectos inmediatos. Entonces yo no me arriesgaría, ¿no? Nunca pasa nada. Hay una propaganda, ¿no?, de una viejita que saca la plata a las 8 de la noche, $80,000, nunca me ha pasado nada y después le pasa algo. Nadie se pregunta qué hace con $80,000 de noche en un banco, haciendo estas cosas. Pero yo no me arriesgaría a decir eso. Y la capa de ozono se mide con instrumentos en tierra, con instrumentos en satélites y con globos. No se mide solo en Bolivia, la capa de ozono es bastante homogénea en toda la zona tropical y yo no tengo ninguna duda de los valores que hacemos. Entonces, no pondría en duda esto. Más interesante es lo que dice sobre las alertas. El año 2002 fue el último año que lanzamos una alerta con el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque era un año del niño y vimos que había una tendencia a mantenerse valores altos. Había menos nubes y por tanto los valores subían. Pasamos un informe al Ministerio de Salud y las autoridades de entonces eran mucho más receptivas, lanzaron una alerta nacional, hubo bastante entrevista por televisión, dijimos a la gente que se cuidara. Me acuerdo que un año inclusive por los mensajes de alerta que lanzamos se suspendió una marcha de la Universidad Mayor de San Andrés porque los niveles de radiación eran máximos en ese mes. Obviamente fue una treta del rector que no quería la marcha, pero el argumento era bueno, ¿no? Digamos, las intenciones eran malas. Ahora, el problema de lanzar alertas primero está en la previsión. ¿Cómo podemos prever que los niveles se mantengan altos? En verano, que es el único periodo en que tiene sentido lanzar alerta, los días son muy nublados, muy variables. Deberíamos tener clara una tendencia para lanzar alerta. Lo que sí lanzamos son advertencias, digamos, repetida, continua durante el verano. En cuanto a la pregunta de la señora, no hay contradicción, son dos cosas diferentes, la sensibilidad y la dosis. La sensibilidad de una piel evidentemente es mayor para piel clara respecto a una piel oscura, pero la dosis, que es lo que hace el daño, no es solo la sensibilidad, es el tiempo de exposición. Entonces, si uno tiene una piel oscura y se expone mucho, tiene el mismo daño de una piel clara que se expone poco. Nuestra gente tiene la tendencia a exponerse mucho, por más que tenga la piel más oscura, entonces no está para nada. Y que la RUV sea más fuerte, creo que la culpa la tenemos también nosotros, que hemos puesto el problema en la agenda pública. En ese sentido, la gente ahora se fija más que el sol realmente pica, ¿no? Antes tal vez se le pasaba desapercibido. Para mí es más un problema de percepción, de sensación de la gente. Si alguien dice que viene una ola de calor, todo el mundo siente calor. Bueno, a lo mejor no era tan ola de calor. La ciencia está para eso, para medir. Entonces medimos la temperatura y vemos que es una temperatura normal. Todos los años tenemos que leer o ver entrevistas donde la gente no recuerda un verano tan caliente como eso. Mentira, ha habido veranos más calientes o un invierno más frío. El frío de este año nunca hubo antes. Mentira, hubo fríos, y eso porque hay registros de temperatura.
Lo que dice el señor es muy interesante, pero no es el tema de este foro. Este foro no era sobre el cáncer en general, era sobre radiación ultravioleta. El tema de las radiaciones electromagnéticas, de las telecomunicaciones, es un tema muy serio, muy delicado y muy complicado. La Organización Mundial de la Salud cada año hace una reunión sobre eso. Nosotros no participamos por motivos económicos, no podemos ir, pero participamos a distancia, recibimos la información correspondiente y hay informaciones contradictorias. La mayoría son en el sentido que no hay evidencia de que produzcan daño. No hay ningún estudio serio donde se demuestra que hay una correlación, una relación directa entre la radiación de las antenas, de las telecomunicaciones y enfermedades de cáncer de piel. Y la razón es muy simple, es que la energía, la intensidad de estas radiaciones es tan baja que solo de manera prolongada. Usar un celular no va a provocar cáncer en el oído, pero uno puede pensar que usar todo el día, tener todo el día el celular en el oído, algún daño le va a provocar a uno, por lo menos psicológico, sí. Entonces, todo depende de la medida como se hacen las cosas. No hay ninguna evidencia. Hay un caso muy conocido en que la gente fue a quejarse porque habían puesto una antena en su techo de un edificio, que los niños tenían dolores de cabeza, no querían comer, que no querían hacer tarea. Obviamente los niños nunca quieren comer, nunca quieren hacer tareas de por sí, pero se enteraron que había la antena, tenían una razón más. Bueno, cuando fueron a verificar la antena, ni siquiera estaba funcionando. Entonces, era ya, digamos, la gente se había sugestionado con la presencia de la antena. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar vigilantes, en esto estoy de acuerdo, hay que hacer mayores estudios, pero evidencia, y como evidencia no las hay hasta ahora. Quizá para complementar a la pregunta del colega, la alerta en realidad como tal, en nuestra página web de la Universidad Juan Michel Saracho está el índice mostrándose día a día. Es el deseo de nosotros que los medios de comunicación participen en estas iniciativas, comunicando a la población los valores, igual que el clima, igual que el pronóstico del clima. Lo bueno del pronóstico en el caso del índice UV es que va a durar por lo menos una semana. Es decir, la intensidad de la radiación ultravioleta no va a cambiar por lo menos en la semana. O sea, es casi estable y la variación es, como hemos visto, estacional. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno porque un solo día que salgamos a la comunidad y que se va a mantener como tal es suficiente. De todas maneras, aprovecharemos la oportunidad para invitar a la población a visitar la página de la uajms.edu.bo y tenemos en el portal de la Saracho el índice ultravioleta para los 3 últimos días, ayer, hoy y mañana, que van a poder darse cuenta es el mismo valor. Ahora, quizás como comentario a la percepción de los mayores, porque no es la primera vez que se escucha el hecho de que antes no habían estas cosas. Yo podría decir tal vez que antes no se medían. Lo que pasa es que hace 50 años no podíamos medir realmente y no podíamos asegurar de que si los valores de radiación ultravioleta B eran los mismos o no a los de ahora. Lo que podríamos hacer tal vez es ir extrapolando hacia adelante y tal vez con un poco de riesgo ir hacia atrás. Hemos intentado hacerlo, pero la variación es casi notoria. Podríamos decir de que los valores no han cambiado notoriamente en estos últimos 20 años, por lo menos. Así que es muy probable que todo sea una percepción debido al exceso de información, ¿no? Esto quizás como anécdota, estando en algún centro comercial, una persona mayor me cuenta de que antes no se sabía, no habían estos terremotos, comentando el tsunami que arrasó Japón, la usina nuclear de Japón. Decían antes no se sabía. La respuesta es antes no había tanto internet, no había tanta información, ¿no? Entonces es solo cuestión de en principio eso. Y una vez más invitarles a visitar la página web de la universidad, en donde están los índices diarios. Me parece que también la UMSA tiene su página. Me
agradó la pregunta que hizo la señora, que ahora ella siente que se quema más con el mismo sol o también las mismas horas. Lo que ocurre es que la piel tiene defensas naturales que están proporcionadas por la secreción sebácea, y a medida que pasan los años esa secreción va disminuyendo, y si ustedes notan de que hay unas zonas de la piel que las tienen más secas. Entonces, al disminuir la protección, usted se va a quemar más que cuando era más joven. Eso es uno de los hechos. Hablaba que del daño que hacen las camas solares y las duchas solares. ¿Y qué hay de los aerosoles también que dan color a la piel? Que ahora he visto que han salido en varias cartillas que también te producen bronceado. No sé si es que eso también te daña o no. Una pregunta que me ha llamado mucho la atención. Tomar en cuenta los factores, no sé si podría decirse ambientales tal vez, lo que es la ubicación, digamos, de determinada región, en qué afectaría, digamos, la radiación, cuánto intervendría, ¿no?, la radiación ultravioleta en cuanto a la ubicación, la altura, y si tengo entendido la capa de ozono no es igual en todos lados, dependiendo de la latitud, y eso varía, digamos, en qué zonas, hablando en ubicación, altura y cantidad de capa de ozono, digamos, afectaría, en qué región llegaría más los rayos ultravioleta. Y otro, el ingeniero Takichiri, digamos, del estudio que está realizando, nos ha mostrado datos, creo, del 2009 al 2010. No sé si es que sigue realizando hoy en día esos estudios y cuánto ha sido la variación que ha obtenido, ¿no? Mencionando eso de algo de lo que están comentando en la anterior ronda de preguntas, está habiendo una mayor variación de la temperatura, por si no se han dado cuenta, digamos. Siempre ha habido lo que es el efecto invernadero, solo que está habiendo la variación más ampliamente. O sea, digamos, hoy en día podemos tener una temperatura de 0 grados a 29 grados que se ha registrado aquí en Tarija. Años antes no se había esa variación de temperaturas, ¿no? Y bueno, se está viendo en cortos tiempos, así que sería bueno que nos puedan informar sobre las preguntas. Soy el doctor Leitón, Wilber Leitón, trabajo en el CEDES, soy responsable del programa de salud sexual y reproductiva, y anoche por casualidad los vi en el canal, y como estamos impulsando una serie de políticas en lucha contra el cáncer en el departamento, me interesaba el tema. Simplemente para informar aquí a la audiencia que nosotros en el CEDES, con el programa de lucha contra el cáncer, hay un programa de la gobernación que tiene financiamiento. Se ha hecho un estudio de incidencia y mortalidad por cáncer el año pasado, de 2 gestiones anteriores. La incidencia se ha tomado de todas las biopsias del Hospital San Juan de Dios y del Obrero, y la mortalidad de los certificados de defunción. Entonces es importante saber de que en Tarija el cáncer de piel se encuentra en tercer lugar en incidencia, y en mortalidad en cuarto lugar. Y cuando vemos datos del oncológico de Sucre, la gente que va allí a hacerse atender de Potosí, Sucre, Tarija, también está en tercer lugar el cáncer de piel. Entonces eso es lo que, digamos, contradice un poquito a la percepción que tenemos ahora. ¿Por qué me quemo ahora tanto y antes no? Porque los pacientes que tienen cáncer ahora se han expuesto hace años, de niños y de jóvenes. Entonces es lo mismo, no hay esa variación. Yo felicito a la universidad por este simposio, a los expositores por esa brillante exposición, y quiero decirles que la Universidad Tarijeña, creo que de mucho tiempo recién está abriendo los ojos, haciendo esta proyección comunitaria, porque siempre hemos trabajado los de salud solos, ¿no? Ahora vemos que las universidades a veces están siendo las pioneras en esto. Nosotros con la universidad, por ejemplo, Domingo Sabio, estamos trabajando una serie de encuestas, de percepción, de estadísticas en cuanto al cáncer de cuello uterino y mama, de ver. Pero si nosotros en Bolivia atacamos los 5 cánceres más frecuentes, cáncer de cuello uterino, mama, piel, estómago, próstata y leucemia en niños, reducimos francamente la mortalidad por cáncer. Y son estos cánceres que se pueden prevenir y pueden curar fácilmente, ¿no? Mil felicidades. Lo que me gustó de este seminario como preámbulo es de que tenemos datos, ¿no? Datos específicos, y estamos siendo muy empíricos. Y hasta a esto me surgen cuestionantes, y para realizar la suma pregunta de dónde sale esto. Hay muchos aspectos de dónde analizar, ¿no? Muchos dicen que antes no era así,
que en los tiempos de nuestros ancestros, digamos, uno podría salir y no se quemaba, que el riesgo a adquirir era muy grande, ¿no? Pero esto yo he analizado en aspecto deductivo. Hay dos formas de ver, inductivamente y deductivamente, ¿no? Yo veo del exterior hacia adentro también. Y en este aspecto yo pongo a pensarme y nos ponemos como antecedente hace miles de años en la era del hielo. Digamos, ¿acaso el hombre de antes se dedicaba a la industria para destruir a nuestro planeta? No, sin embargo se ha ido descongelando, ¿no? Entonces yo me puedo analizar en el tema astronómico. La Tierra tiene diferentes variaciones, y en el aspecto del Sol ha tenido explosiones solares que no acostumbraban a hacer hace mucho tiempo, si no me equivoco. Ahora, mi gran pregunta es de que si el causa del problema es por nosotros o es algo que nos va a venir de todos modos, sí o sí. Porque, digamos, en el aspecto de nuestro sistema solar está ocurriendo estas explosiones solares, que también es un efecto con la alerta de los rayos ultravioletas, ¿no? No es solo en la Tierra. Todo el origen es el Sol. Sin embargo, el Sol tiene unos diferentes defectos que han estado ocurriendo estos últimos años. Y estos datos ya se han controlado. También este último, Bolivia también está analizando mediante las carreras de la Escuela Militar de Ingeniería Geográfica. Se han dado unos datos de que en el aspecto de los rayos solares, o sea, no se trata de nosotros, sino se trata de lo que está ocurriendo fuera de nuestro planeta. Eso quisiera que, si por favor nos pudiera aclarar. Las cremas bronceadoras son inofensivas, no producen cáncer. Y quería hacer un comentario al doctor Leitón. Tal vez no puede haber algún sesgo en la estadística que ustedes tienen, porque las formas leves de cáncer de piel, yo sé que los dermatólogos hacen tratamiento directamente sin hacer estudio histopatológico. Hay que tomar en cuenta eso. A ver, vamos a tratar de ir al revés. Quisiera referirme a la parte de la pregunta de las tormentas solares, la dinámica del Sol. Hace tiempo no habían tantas explosiones solares, eso es lo que se comenta. Creo que esto cae en esta discusión del por qué antes no había. Ese es exactamente el mismo cuestionamiento. Lo que antes no había era la información. El Sol tiene las explosiones solares desde que el Sol es Sol. Es decir, hace miles de millones de años las explosiones solares o flares solares siempre han habido y siempre van a haber. Lo que no había era la información que teníamos a mano para entonces. No existía esa cantidad de facilidad para poder acceder y comunicar la información, ¿no? También hay que tomar en cuenta, mucho ojo, la dinámica de la atmósfera es realmente complicada. Es una materia muy, muy, muy difícil de manejar por su gran volumen. Es un estudio muy, muy delicado que hace que existan tantos factores para ser tomados en cuenta y tratar de modelar, de entender el clima, que lo hace prácticamente insostenible para nosotros. Solo como un comentario, para modelar el clima, en Japón se tiene una supercomputadora tratando de analizar los datos, tomando muchísimos factores, y la computadora en cuestión es casi del tamaño de media habitación como esta. Entonces, ya nos podemos imaginar la cantidad de información y parámetros a tomar en cuenta para tratar de sacar una respuesta conclusiva e inmediata respecto de la dinámica y la atmósfera de la capa de ozono. Y por último, los datos que se han presentado acá son evidentes, son de la gestión 2010 hasta el 2012. Yo quiero decirles que por problemas de técnicos no he podido trasladar los datos que son realmente verdaderos. Los datos de hoy día los tenía que bajar, pero hemos tenido un corte de luz que me ha dejado sin energía para poder transformar. Y yo pienso que ese es otro problema que deberíamos empezar a buscar, tratar de conseguir energía inmediata sobre el momento. Pero para acabar, la respuesta es así. Los datos son los mismos, no ha habido mucha variación, prácticamente ninguna variación al respecto de los índices máximos en verano como en invierno.
Bueno, hay dos preguntas que todavía han quedado pendientes. Uno era la pregunta sobre los sitios más peligrosos. Pensé que lo había explicado, en el sentido que hay una serie de factores que hacen que la radiación ultravioleta sea más elevada. Estos factores son la latitud, son la altura, la capa de ozono. Combinando todos estos factores, el altiplano y Bolivia en general, junto con Perú, con Ecuador, el norte de Chile, representa el lugar más peligroso, el sitio más peligroso, porque tiene una capa de ozono delgada, porque tiene horizontes amplios, tiene población que vive a gran altura, es decir, todo lo que realmente hace que la radiación se incremente y donde haya gente. Evidentemente, en la punta del Everest la radiación es mucho más elevada, sin duda, pero ahí no vive nadie, ¿no? O en la Antártida, cuando hay agujero de ozono, hay altos niveles de radiación, pero no vive gente en la Antártida, solo pingüinos y científicos. Científicos no son gente. No son gente. Y la otra pregunta interesante era sobre la relación entre el calentamiento global y algunos fenómenos que vemos. El calentamiento global no significa necesariamente que la temperatura aumenta en todo lado y que aumenta gradualmente. Hay lugares donde se hace más frío. Lo que sí está claro que el calentamiento global trae trastornos en el clima, eventos extremos, como se dice, inviernos mucho más fríos y veranos mucho más calientes, pero no necesariamente que todo se va calentando uniformemente. Esto es lo que estamos apreciando. Evidentemente una excursión térmica entre 0 y 29 grados en un día no es normal, aún en Tarija, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de noche se puede llegar a eso y de día se puede llegar a valores tan elevados. Es parte de los cambios. Hay cambios. Lo que yo he insistido que no hay cambio en la radiación ultravioleta. Cuidado. La radiación ultravioleta depende solo del sol. Podría haber cambios si hay un cambio en el clima, por ejemplo, en las nubes. Hacemos un escenario hipotético, apocalíptico en realidad. El altiplano con verano sin nubes, sin lluvia. ¿Se imaginan que sería un desierto? Sería un desierto. El hecho que haya habido una civilización incaica, tiahuanacota en el altiplano se debe providencialmente al hecho que en verano llueve en el altiplano. Si ustedes van en Europa, en Estados Unidos, en el verano no llueve. El verano es sinónimo de sol, de playa, la gente va de vacaciones. Pero nosotros, si queremos viajar en Bolivia, tenemos que viajar en invierno. En verano es lo más complicado viajar porque hay derrumbes, hay lluvias, hay cosas. Es decir, es el opuesto del clima normal que conocemos. Pero eso es providencial, porque cuando debería haber más radiación, hay más nubes que la bloquean, ¿sí? Ahora, si hubiera cambio en ese clima, menos nubes en el altiplano, menos lluvia en verano, los niveles de radiación serían elevadísimos, digamos índice 20 todos los días. No hay plantas que resistan, no hay gente que pueda arriesgarse a vivir en un ambiente así. Eso es el riesgo que tiene para la radiación ultravioleta el cambio climático, que haya cambios en el clima, que las plantas mismas con menos lluvias y con más radiación no puedan subsistir. Ojalá no pase eso, por eso hay que monitorear el clima en ese sentido. Quizás para comentario, acá el malo de la película ha sido la radiación ultravioleta B. Claro, porque nos daña, nos cambia el escenario, nos preocupa, deberíamos preocuparnos, pero tal vez en alguna oportunidad deberíamos hablar sobre los efectos benéficos, que lo hemos hecho muy poco ahora. Pero una pregunta que quizás valga la pena terminar terminar este simposio haciéndose: si nosotros los humanos, para protegernos de la radiación ultravioleta, nos ponemos bajo sombra, ¿qué podrían hacer las plantas para protegerse de la radiación ultravioleta tan agresiva a tal altura? Pues lo único que hacen las plantas del altiplano, los alimentos del altiplano, los alimentos de las viñas de las cuales Tarija vive, se defienden de esta agresión produciendo en su interior moléculas antioxidantes que
hacen que los alimentos andinos en particular sean muy poderosos en su contenido de antioxidante. Si se fijan, hay un balance entre lo malo y lo bueno. O sea, las malas noticias son que los índices de radiación ultravioleta en regiones montañosas son elevadas. La solución para los humanos, cubrirse, protegerse con algo de inteligencia. Las plantas se curan a sí mismos, generando, produciendo moléculas que las sanan a sí mismos y que con mucha suerte, felizmente, habían resultado ser beneficiosas para el mismo humano.